El día de hoy te presentamos a Jesús, Redentor, Maestro, Mesías, Salvador y Rey. Somos Iglesia Nueva Vida Estelí y te invitamos que nos acompañes a nuestro en vivo. En breve, comenzamos. En el culto, y con el tiempo fui siendo libre en la alabanza, pero a mí lo que me motiva es la palabra del Señor. Y hoy la vamos a compartir aquí en el auditorio y también por las redes sociales que nos están viendo desde ya. Y eso es algo fundamental. Una reunión cristiana no puede ser llamada culto o reunión cristiana sin palabra de Dios. Si usted va a una reunión y no hubo palabra de Dios, cuidado. Cuidado si hubo psicología, filosofía, etcétera, y todas las que terminan en IA. Cuidado. Prepárese y salga corriendo. Pero si está en la palabra, gloria al Señor, y de las reuniones deben de ser siempre abrazadas por la palabra del Señor. Así que hoy vamos a estudiar una de las mayores exponencias de todos los siglos protestantes. La gran parábola del hijo pródigo. Hoy vamos a estar usándola para tratar el tema que el Señor trae para nosotros. ¿Y cuál es el tema? Los motivos del corazón. Póngalo ahí. Motivos del corazón. ¿Cuántos de ustedes han escuchado, o todos hemos escuchado, yo primero, ojo, todos hemos escuchado que Dios solo mira nuestro corazón? ¿Cuántos han escuchado eso? Dios solo mira los corazones de los hombres. Eso se dice mucho y más hoy en día, más que antes. Y que lo que importa verdaderamente es lo que está en nuestro interior. ¿Lo hemos escuchado? ¿A que sí? ¿Me puede dar un pelín? Lo hemos escuchado. No falta. De hecho, en muchos lugares se conoce y se llevan las cosas del Señor de esta manera. Yo no te voy a decir que no es así, para nada. Pero te quiero llevar a una panorámica más objetiva y más realista, como si fuera todo fácil y accesible sin tener consecuencias. Esta versión se dice de esa manera. No pasa nada. Dios mira el interior. Dios solo mira el corazón. Como una forma de acceder de manera demasiado light, demasiado suave, sin consecuencia alguna de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer en nuestras vidas personales. No dentro de la iglesia, sino lo que somos fuera. Importante. Porque aquí quiero hablarle tanto al que practica la fe como al que no la practica. Porque nos ven por las redes sociales y hay gente que nos escucha y solamente es, bueno, amigos, vamos a llamarles. O tienen algo en contra de las iglesias, ya sea el aprovechamiento financiero por los líderes, ya sea, bueno, un montón de cosas. Podríamos poner un montón de pelos a la sopa para no ir a la iglesia, pero sí les gusta escuchar mensajes. Así que puede ser muy relajado, pero vamos a hablar en base bíblica. Veamos la parábola de el hijo pródigo. Eso lo encontramos en Lucas 15 del 20 al 30. Eso es bonito. Vamos a leerla juntos. Lucas 15 del 20 al 30 vamos a leer nada más. No vamos a leer toda la parábola, lo aclaro. Porque ya lo conocemos, ¿verdad? ¿Quién no ha leído la parábola del hijo pródigo? Ese muchacho que está asqueado de la vida y dice, ya, yo quiero vivir mi vida a mi manera, dame mi herencia, papá. Te la voy a narrar. Luego leemos juntos los versículos base. Quiero mi herencia. Y el papá, ni corto ni perezoso, tómala. Él cogió toda la herencia, toda la heredad, se fue y la malgastó en fiestas, en muchas cosas del mundo. No tuvo en ningún momento reparo al momento de hacerlo. Pero, dice el relato bíblico, cuando el dinero se acabó, la cosa cambió. Quiero hacer solo un paréntesis con esto.
¿Quiénes han estado con tanta plata y quiénes de repente se han visto sin nada? Hay una. Yo también. Yo he estado en puntos en donde, hermanos, ni para un vasito de agua tengo. Tenía, ahora ya tengo más sabiduría, pero antes no la tenía. Y nos pasa a muchos de nosotros. Este joven pidió su heredad, la malgastó y se fue y sufrió cuando se dio cuenta de que en el Señor o en su padre estaba mejor. Pero vamos a leer el versículo del 20 al 30. Dice así: entonces regresó a la casa de su padre, después de que malgastó el dinero, ¿recuerdan? Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazo y beso. Versículo 21. El joven empezó a decirle: papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo y también sandalias. Maten el ternero más gordo y hagan una gran fiesta. Porque mi hijo ha regresado, es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comencemos a la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, se acercó a la casa y oyó música y baile. Llamó a uno de los sirvientes y le preguntó: ¿qué pasa? El sirviente le dijo: es que tu hermano ha vuelto sano y salvo, y tu papá mandó a matar un ternero más gordo para hacer una fiesta. Entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir de la fiesta y rogarle que entrara. Pero él, muy enojado, le dijo: he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido, pero a mí jamás me has dado siquiera un cabrito para que haga fiesta con mis amigos. Y ahora que vuelve ese, tu hijo, después de malgastar todo el dinero con prostitutas, matas para él el ternero más gordo. Amén. Hasta 30. Vemos una historia bíblica muy conocida. Han visto series, películas, videos, y los que leen, la han leído. Porque últimamente la cultura de lectura se está perdiendo mucho. Pero hermanos míos, encontramos una panorámica muy, muy rica, súper rica. Y notamos a un padre que sin necesidad de palabras observó que por fin su hijo, el materialista, el egoísta, el vanidoso y sin escrúpulos, porque no tenía escrúpulos, imagínense, se fue a gastar el dinero de su padre en prostitutas. ¿Se imagina usted qué moral tenía? O sea, le daba igual, que ni se lo había ganado para decir que se gastó su dinero. El sinvergüenza se fue a gastar el dinero del papá, el sudor de su papá. Y él no tenía escrúpulo, pero el padre había notado de que ese mismo muchacho ya había cambiado, pues el padre siempre conoce las intenciones de nuestros corazones. Él observó eso. ¿Sí o no? ¿O cabe la duda de que el hijo pródigo, después de haber andado de bacanal, como decimos los nicas, y volvió a casa, ya no era el mismo? ¿Sí o no? ¿A que sí ya había cambiado? ¿A que sí ya no era el mismo? Era un hombre distinto. Así que ese argumento usted ya lo conoce y no es el que trato de conversarle hoy en esta mañana. Lo que queremos hablar es que habrás escuchado que Dios nos ama tal cual somos. Ese es el punto. Yo quiero aclarar que no es que vamos a desargumentar esa parte, sino que la vamos a enriquecer. Dios nos ama tal cual somos. Eso es muy cierto, no te lo voy a negar.
pues Él lo que mira es nuestros corazones. Él observa nuestros corazones. Eso no es mentira. Eso no es falso. Es real, hermano. Pero quizás has malentendido eso, pues si te ama, es una afirmación, Él te ama, pero pondrá su anillo y te quitará el del mundo. ¿Qué hizo con el hijo pródigo? Lo recibió con amor, con gozo, pero dio una orden a sus siervos: traigan vestiduras nuevas. Y le puso el anillo, porque, mire, usted tiene que entender la simbología de ese anillo en el dedo, que mayormente se usaba aquí, y es representación de casa, de realeza. Usted mira películas de antaño del tema de los reyes, y los reyes caminaban anillos especiales que tenían una simbología, el escudo de su casa. Y cuando hacían un decreto o algo, ellos, en vez de firmar como hacemos hoy en día, ellos ponían el emblema de su casa y así quedaba marcada el decreto real. Ese anillo del mundo que él portaba se lo quitó el Señor, su Padre, y le puso su anillo, le puso la vestidura. Y no solamente le puso la vestidura, dice, y te pondrás sandalias para que vayas y hables del reino de los cielos. ¿Recuerdan que leímos que el Padre dijo vestiduras, anillos y sandalias? Le quitó lo que él portaba. Ahora me dice usted, ¿pero lo amaba? Sí, lo amaba. Por supuesto que te va a amar a ti también. Pero habrán algunos cambios que quizás no te gusten. Por ejemplo, las sandalias de Dios son las sandalias del Evangelio. Significa que tenemos que portar zapatos que nos muevan a ir a hablar de Cristo a otras personas. ¿Me doy a entender? Dios te ama, no es negativo, eso es correcto. Dios conoce y ama tu corazón, por supuesto, pero habrán cambios que van a venir a tu vida. Y esa es la parte que quizás se ha confundido, porque algunos están muy relajados. No es que Dios conoce lo que ama es el interior y el corazón. Y ahí se queda haciendo lo mismo que hacía antes cuando andaba comiendo comida cochina con los cerdos, como el hijo pródigo. Sigue igual, no hay transformación. Es decir, Él te ama, pero cambiará en ti las cosas que te destruyen y que te apartan de Él. ¿Sabes cuántas veces nosotros andamos o vivimos cosas que nos destruyen a nosotros mismos y que creemos que es solo de Dios y que creemos que es solo para nuestros asuntos personales? Y no hago daño a nadie. Cosas que nosotros tenemos arraigadas y que no trabajamos. Nos preocupa más si la hermana anda pantalón o anda falda. Nos preocupa más si se bañó o no se bañó. Nos preocupa más si viene o no viene. Lo apariencia, lo exterior. El detalle de este comentario, que circula mucho, es que lo malinterpretamos y lo usamos mal. Claro que Él ve el interior, por supuesto que lo ve, pero Él va a hacer transformaciones, como lo hizo el padre del hijo pródigo a su hijo el rebelde. Y tú dirás, pastor, pero ¿y de ahí qué pasó con eso? Pero ¿no es que el Señor solo ve nuestros corazones? ¿Y qué si te digo que sí lo mira, pero que por lo mismo habrán cambios? Mira, vamos a analizar algo. Cuando el hijo pródigo regresa a la casa, se encontró con un escenario distinto al que él había dejado. Ya no era la misma historia. Y usted dirá, ¿pero por qué? ¿Porque el papá es bueno? No, mira, aquí pasa algo. Hay un tercer personaje en la historia. Y ese personaje ya no es el mismo. Ya hay una transformación en el entorno en donde el hijo pródigo va y dice, no por su padre, más bien por su hermano, quien a pesar de que no había pecado contra Dios, pues, sí lo había hecho en su corazón contra Dios, pues se había hecho más pecador que el que se había ido. Es decir, pues lo que nosotros juzgamos como pecado es lo que vemos. Fornicador, alcohólico, fumador, apostador, mujeriego,
golpeador, etcétera. Uy, qué pecado más grande lo que... Ese hombre no es de Dios, esa mujer no es de Dios. Pero esos son pecados de la carne y esos son los visibles. Pero es que sabes que me encanta, que somos tan hipócritas que solo vemos el pecado que se mira. Y no vemos ni hablamos de los pecados que no se miran, de los cuales hay tela. ¿Sabe por qué hay tela con eso? Porque se llevan practicando en lo íntimo desde hace años y no han sido tocados. Uy, no, y esa falda se mete con la falda de la muchacha que viene a la iglesia, pero no analiza la lascivia con la que la está viendo. Pregunto, ¿en dónde cree usted que hay más problema? ¿En la falda o en la lascivia del hombre que está hablando de las piernitas o de la parte del cuerpo de la jovencita? La lascivia. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre callado medio dice lo que se está imaginando en su mente. Medio dice, ojo, porque yo también soy hombre y yo ya pasé por eso. Interesante, ¿no? Los pecados de la carne son los visibles. Uy, usted podrá decir, como el hijo pródigo, aquí en este caso, que estamos viendo que ese hermano no practicaba eso. Él no era así, para nada. Mire, él no robó, él no fornicó. Según el relato bíblico, este hombre era íntegro, los cuales, o sea, no sé, era un personaje muy interesante a la vista de los buenos, ¿no? De los buenos. Pero la envidia, el celo, la amargura, el chisme, ¿qué pasó con eso? Esos son pecados del corazón, pecados del alma, que están ahí. Levante la mano quien este año no ha levantado un chisme en contra de otro. Aleluya. Hermanos, hay cosas que hacemos y que nos parecen sencillas. Y mire, no, pastor, yo no hago nada de eso. Ajá, pero mire, si usted dice, ¿y la hermana vio cómo llegó? Y ya vio que el otro, ¿qué le importa? Mire, con su vida tiene mucho problema todavía, mucho trabajo que hacer, como para andarse fijando en el problema de la otra. Deje lo que el Señor va a orar y que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y que cada quien rendirá cuenta. Allá usted con sus cosas y cada quien con sus cosas. Déjele al pastor esa responsabilidad. Pero usted, ¿qué hace murmurando contra su hermano? Se le olvida que hay que amarnos los unos a los otros. Y eso no se ve como pecado. Uy. Y sabe que dentro de nuestras congregaciones hay mucho de eso. La amargura. Santo Dios, miren, yo hay veces los regaño a algunos, porque qué barbaridad, qué cara de candado, y los regaño bonito, ustedes se ríen, creen que les estoy diciendo un chiste, pero no, les estoy llamando amargados. Esos cara de limón agrio que se hacen llamar cristianos, yo no los comprendo. Puede usted andar triste, sí, y confiar en su Señor, pero amargado, ahí ya chistran las cosas. La amargura, la envidia, la envidia, santo Dios. Ven al hermano que cambia la camioneta, está lavando dinero. Se enteraron que abrió otro negocio, a saber en qué negocios anda. Una cosa, una facilidad para esta lengua sin hueso. Horribles. Y eso no lo vemos como pecado. Y saben que los pecados de la carne fueron pagados en la cruz. ¿Lo saben, verdad? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Lo dicen amén? Perdón, no los escucho. Ahí. Porque si no estamos haciendo mal el trabajo en las iglesias. Porque si no tienen claro que el pecado fueron pagados en la cruz, creo que se nos escapó mucha asignatura. Ok, lo tenemos claro. Pero, aquí viene el pero. Las intenciones de tu corazón solo dependen de ti y de nadie más. O sea, pastor, ¿me estás diciendo que la envidia no fue pagada en la cruz? No, sinvergüenza.
Si lo querías todo fácil, olvídate. Eso se llama intención del corazón. Eso viene del alma y eso lo tenés que trabajar tú. Amén. Ups. Algunos le pegué en el hígado y no se enteró. Sí. Ay, Señor, perdóname, fui infiel. El Señor lo perdona. Señor, fui un fornicador, fui un adúltero, fui un drogadicto, fui un alcohólico, golpeé a alguien, maté a alguien, pasé en la cárcel, etcétera, etcétera. Y la cruz en su esplendor se levanta y recibe el perdón en nuestro Señor Jesucristo. ¡Ah! Pero la envidia. ¡Ah! Pero las intenciones de tu corazón, esas solo dependen de ti. Están en ti y tú tienes que administrarlas. Sí, debes de serlo. Mira, leamos el versículo 29 y 30 de esta parábola tan linda y tan analizada. Dice así: pero él muy enojado le dijo, el hermano, he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido, pero a mí jamás me has siquiera dado un cabrito para que haga fiesta con mis amigos. Y ahora que vuelve ese, miren qué despectivo, no lo llama mi hermanito. ¿Ve que él no dice, ahora que viene mi hermanito? Él dice, ahora que viene ese, y lo remata y dice, tu hijo. O sea, un desprecio brutal. Y estoy hablando de un hombre que hasta la vista de la parábola era un buen hombre. ¿Sí o no? ¿Quién le va a echar el carbón al pobre hermano que se quedó? Y no el hermano pródigo, porque no tienen nombres. Nadie. Ya no, si es trabajador, es bueno, es obediente, ama al Señor, etcétera, etcétera. Y nadie. Mira, notamos ira por el regreso de su hermano. ¿Sí o no? ¿Usted no nota que él esté enojado porque su hermano apareció? Yo lo noto. No sé usted si lo nota. Yo lo noto mucho. Notamos reclamo y descontento laboral, pues él le reclama el trabajo hecho a su propio padre. ¿Sí o no que le echó en cara el trabajo? Yo he trabajado para ti muchos años. Le está reclamando. Y si lo hizo, ¿por qué le echa en cara? ¿A usted no le pasa algo que hay veces que hay gente que le echa en cara cosas que han hecho por usted? A mí antes me pasaba mucho, ahora me cuido, ya soy más sabio. Cuido eso. Pero es una realidad, sucede. Y el hijo, no el hijo pródigo, el hijo que se quedó, lo estaba haciendo. Y mira, notemos más cosas. Dice, y notamos inconformidad en cuanto a la comparativa de la obediencia, porque el hermano, el hijo pródigo, había sido desobediente y él obediente. Y le van y lo premian por desobediente. Usted creo que sería uno de los que estaría molesto también. ¡Qué barbaridad! Yo voy a la iglesia todos los domingos, todos los miércoles, oro y todo, y el pastor ni me saluda. Y aquel que apenas aparece una vez cada 15 días, ya va y le da un abrazo. Porque se ríen. Aquel que medio se aparece y encima entra con una cara de limonario, como él dice, y va y lo recibe en la puerta y le da un abrazo. Y yo que vengo todos los días al culto, no me va a dar un abrazo. Vamos aterrizando la palabra. Notemos otras cosas. También notamos insatisfacción porque él nunca le han dado un cabrito. Imagínense. Él estaba inconforme totalmente porque no le habían dado un cabrito. También notamos desprecio y rencor cuando llama a su hermano ese. Mire, yo no sé, yo solo tengo una hermana. Bueno, tengo más porque mi padre anduvo regando hijos por la República de Nicaragua, pero no los conozco. Pero es la realidad. Típico padre nicaragüense. Y es así, la mayoría de los hombres en Nicaragua somos muy irresponsables con nuestros hijos. Honro y felicito aquí por las redes sociales a los hombres que son padres responsables en la República de Nicaragua. Dios los bendiga grandemente. Hermanos, le llama a ese. Yo tengo una hermana, como iba a decir. Y a mí si mi hermana me dice, ese que está allá, a mí me va a doler. A usted no le dolería que su hermano lo trate como ese gusanito que pasó por ahí.
Eso es duro, feo, horrible. Uno espera de su hermano o hermanito, o hermano por lo menos. Ya no tanto hermanito, sino hermano por lo menos. Y él lo trata con desprecio, horriblemente. Le dice ese, y encima no le llama hermano, sino que le dice ese es tu hijo a su papá. O sea, eso es tuyo. Yo no quiero saber de ese pelado, de ese irresponsable. También notamos avaricia cuando él reclama a su hermano, que su hermano malgastó las finanzas de su padre. ¿Sí o no? ¿Qué le importa a él? Que él se había gastado $10,000, $20,000. Él estaba molesto también por el tema financiero. Había incluso financiero. Hago una pregunta. Yo sé que algunos ya lo saben. ¿Ustedes han visto cuántas familias se pelean por dinero? Cuando se muere el abuelo, cuando se muere la mamá, una herencia. ¿Verdad que muchos se pelean? Hasta dejan de hablarse. A mí me ha tocado dar consejería a personas que llevan sin hablarse con sus hermanos por una herencia, una finca, qué sé yo, una casa, y no se hablan, hermanos. Y se quedaron así y pasan años. Algunos tristemente hasta se mueren con el odio, con el rencor. Increíble, triste, pero es una realidad. Entonces notamos también eso sobre el dinero. Y no se puede escapar la envidia cuando menciona el hijo que es un hermano, que a su hermano le mataron un ternero, el ternero más gordo. Él siente envidia porque hicieron fiesta con lo mejor de la casa. ¿Se imaginan? O sea, analicemos y recordemos todo esto. Es decir, en él había ira, en él había descontento, en él había reclamo, en él había inconformidad, en él había insatisfacción, en él había desprecio, en él había rencor, en él había avaricia, en él había envidia. Santo Dios, casi se me acaban los dedos de la mano. ¡Oh! Increíble. O sea, aquí hay que analizar el panorama. Vamos a analizarlo mejor. Tenemos a un hombre que por fuera, en apariencia, muy bonito, muy firme, muy bueno. En apariencia, era un buen hijo. ¿Qué le ibas a reclamar a ese muchacho? Trabajaba, cuidaba a su papá, etcétera. Era un hijo que estaba con él. Un hombre trabajador, responsable, ordenado, constante. ¿Por quién va a negar que es constante si dice ahí el relato y su papá no se lo niega? Cuando él le reclama que ha trabajado por mucho tiempo, el papá no le dice mentiroso. Él se lo asienta, o sea que es una realidad. Era un hombre que era responsable. Interesante. Ojo con eso. No estamos hablando mal de esta persona. Pero su padre, por mucho tiempo, le ayudó a su padre, pero los motivos de su corazón no eran los que agradaban a Dios. ¿Usted cree que la envidia le agrada al Señor? Cuando usted es envidioso, que mira que su hermano le va bien y lo primero que sale de su boca y su corazón son palabras malas. Eso no es bueno. Yo sí miro que por ejemplo, uno de ustedes empezó a venir en bicicleta y de repente se para en una moto preciosa. Yo quiero saludarlo y a decirle, me alegro por usted, mi hermano. Lo primero, no decir, bueno, que me preste la moto, sí, porque soy fanático de las motos. También se lo diré. ¿Yo qué voy a decir? Uy, este hermanito ya anda en malos pasos. ¿Se imaginan? ¿Y saben que hay gente que opina así? Está vendiendo droga, está haciendo cosas malas. Hay gente que opina de esa manera, en vez de alegrarse por el triunfo de su hermano. ¿Ustedes creen que eso no le agrada al Señor? Es bonito. Es bonito, el rencor. ¿Ustedes creen que le agrada al Señor? El hermano estaba lleno de rencor contra su hermano. Incluso hasta contra su padre, podríamos decirlo también. ¿Y ustedes creen que a Dios le agrada el rencor en nuestros corazones? No, no les agrada. Ahora veamos, al otro lado tenemos a un fiestero. Voy a hablar del pródigo ahora. Tenemos a un fiestero, a un bacanal, como decimos en Nicaragua. A un fornicador, porque andaba con prostitutas. A un pendenciero, apostador, desobligado, desobediente.
Tenemos a una fichita, a un tipo que, bueno, solo falta que se lo lleve la policía para que se tome unas vacaciones guardado. Porque solo falta que le hayan puesto que estuvo encarcelado. O sea, una cosa que había mira, esta persona, aunque estaba así, él ya había comprendido que la verdadera felicidad estaba al lado de su padre. Usted sabe que la parábola dice de que él perdió todo el dinero y después hasta tenía que comer de las sobras de los cerdos, que eso para un judío es, vamos, horrible. Y él estaba pasando por eso, pero había comprendido que al lado de su padre, en la casa de su padre, estaría bien y feliz. Y su padre lo recibe con amor. Y volviendo al decir, ¿Dios nos ama a todos completamente? Sí. ¿Nos ama por quienes somos? Sí, no por lo que no tenemos. ¿Cómo llegó el hijo pródigo? Llegó arrepentido, sí, pero no traía un solo peso de lo que se llevó. No traía bendición que entregar. No había multiplicado nada. A saber si cómo venía de sus. Imagina comiendo con chanchos. ¿Cómo olería ese muchacho? Con cerdos. Eso huele fatal. ¿Se imagina ese joven ahí? Y yo no creo que anduviera aseado. Seguramente anduviera con la gran barba y todo feo, todo sucio. Y el padre lo recibe con amor. Lo vemos en la parábola. Y no solamente eso, hace fiesta. Después de que se llevó una gran cantidad de dinero, viene y lo honra con una fiesta. Yo le pregunto a usted, analicemos esto. Usted que es padre, los que son padres y los que van a hacerlo. Hermanos, usted después de que su hijo le quitó dinero, dejó su nombre por el suelo, le dijeron, allá anda tu hijo robando, allá anda tu hijo haciendo mal. Usted lo va a recibir con fiesta y amor en su casa. Algunos padres sí, otros no. Depende del corazón del padre, importante. Porque aquí estamos hablando de una parábola que simboliza al Padre bueno, a Dios. Pero Él sí lo hace. Lo pongo en contexto de lo que está pasando. Hace una fiesta a razón del hijo pródigo. Ya no era el mismo que cuando se fue. Y su padre, que conoce el alma, nuestro Padre que conoce el alma, lo viste nuevamente. Le cambia las vestiduras. Hace fiesta en su casa. Así que tenemos a esos dos personajes en ese momento. A un tipo que parece bueno y que por dentro anda mal, y a uno que parecía malo y que por dentro ya andaba bueno. Porque el hijo pródigo no llega como ando yo, así con bien vestidito, bonito. Él llega sucio, con pinta mala, me imagino, no lo sé. Yo me imagino, no sé. Pero el otro venía de trabajar. El otro venía de honrar a su padre. Y vemos la diferencia. Entonces, hermanos míos, cuando vamos a la casa con las intenciones de tu corazón correctas y recibes las vestiduras nuevas, recibes transformación en Dios. Que solo Él puede darte, porque Él es el Padre bueno, el que entrega y puede hacerte vivir libre en tu relación con Él. Miren, la relación, no la religión. Vamos terminando. La relación, no la religión, lo vuelvo a repetir, hace que tú y Dios sean padre e hijo. Yo no sé, miren, hay legalistas que no les parece que alguien llame padre a Dios. Yo lo llamo papá cuando oro. Para mí Él es el único padre. Yo no tengo otro. No lo tuve, no lo voy a tener. Él es mi padre. Espiritual y físicamente. No tengo otro. Yo lo llamo como padre. Si el otro le quiere llamar Rabí, Elohim, llámelo como usted quiera. No me importa, por lo menos ore. Haga algo. Deje de criticar. Yo le llamo papá. Y he aprendido en él que la relación
es de padre e hijo. Amén. ¿Y sabe que un padre que ama corrige? Amén. Cuando yo me he portado mal en el pasado, ahora me porto mejor. A mí me corregía Dios. Cuando yo le fallaba, a mí me corregía Dios. Ay, sí, Dios nos ama como somos. Él conoce, solo mira las intenciones de nuestros corazones. Por lo mismo, ten cuidado. Porque si en tu corazón hay envidia, chismorreo, todas esas cosas que nadie puede ver, cuidado que entras en juicio por tu propia boca. Claro que nos ama como somos, pero al igual que al hijo pródigo, va a quitarte el anillo del mundo y te pondrá el anillo del reino para que representes al reino. Gloria al Señor. Te va a quitar las vestiduras y las sandalias del mundo para que te pongan las sandalias del reino y seas un representante del reino. Eso significa que ya no vas a ser igual. Por eso cuando alguien dice esta versión, Dios nos ama a todos, tal como somos, Él nos acepta, Él solo ve lo que tenemos dentro y no ve lo que tenemos fuera. Yo digo, has malentendido eso es verdad, yo no te lo voy a quitar, ni te lo voy a desargumentar, pero lo has entendido equivocadamente. Por supuesto, miren, yo jamás, pero jamás, y de lo que llevo y llevaré, voy a decirle a alguien, quítese esa prenda, póngase aquella. Nunca. Y dirá, no, pero ese el pastor tiene que velar por... Hermanos, amigos, es el Espíritu Santo quien redarguye nuestro interior y nos transforma en lo que Dios quiere que seamos. Pero ¿sabe qué? Cuidando las intenciones y los motivos del corazón, hay que trabajar primero de adentro y luego para afuera. Amén. ¿De qué me sirve que la señorita se ponga la falda larga si por dentro anda más envenenada y perdida que una serpiente? ¿De qué me sirve? Porque ¿sabe qué he aprendido yo? Y lo sigo aprendiendo y cada vez reafirma más el Señor eso en mi vida. Que esas personas, cuando son transformadas por dentro de corazón, cuando dentro ya no hay envidia como el hermano que se quedó, cuando ya no hay ira, cuando hay perdón, ya esa persona ya perdonó a su hermano que le robó la propiedad, ya esa persona perdonó a aquel hombre que la violó, ya esa persona perdonó al que le robó, al que le ultrajó, al que le levantó un falso testimonio. Cuando esa persona ya cuando habla, ya no habla desde la boca para afuera, sino que habla de la boca para adentro, es decir, con sabiduría. Cuando de ella emana palabra de vida y no de muerte. Ustedes se han sentado con gente que anda bien vestida y que parece santa y solo le baja la moral. Yo me los encuentro. No, hombre, hermano. Digo yo, si vea, mire, me muerdo la boca por decirle, mire, para hablar con usted, mejor me hubiera ido a hablar con el bolito que está ahí enfrente. Porque como hay muchos bolitos aquí, mejor me hubiera ido con el bolito. Yo creo que hubiera salido más animado, pero usted que parecía que me iba a animar, más bien me hundió. ¿Por qué? Porque el corazón anda dañado, las intenciones, los motivos del corazón no son los adecuados en el Señor. Porque son hijos del Padre, pero hijos que se quedaron y que no son pródigos. Por eso la iglesia es el hospital para las almas rotas, manchadas, sucias. A mí me encanta eso. Y no veo a Dios de otra manera, sino es a través de la relación con Él. Y felicito a todo aquel que lo ha conocido así, en relación. Es lindo, a mí me encanta, hermanos. Miren, hay cosas que nosotros tenemos que tener tan asumidas y tan claras como el hecho de que Él nos va a amar, pero nos va a transformar. Amén. Mire, lo mejor. Aquí está la hermana Juana, imaginaria, ¿no? No existe. La hermana Juana entró en el 2010 a la iglesia. Y estamos en el 2000, vamos a decir 26. Y la hermana Juana, desde que entró en el 2010,
al 2026 han pasado 16 años y sigue pidiendo oración por falta de perdón. 16 años y falta de perdón en 16 años. Y ya, es culpa del pastor. A mí no me eche esas culpas, porque no es culpa del padre que el muchacho se fue a gastar el dinero y a revolcarse con los cerdos. Eso fue decisión de él. Y tampoco es culpa del padre que su otro hijo esté envenenado por dentro con el corazón negro. No es culpa del papá. No le eche la culpa a Dios ni al pastor. Eso es culpa suya. 16 años, hermana Juana, sentada ahí. Aclaro que es hipotético, también por las redes sociales, no existe la hermana Juana aquí. Y si viene alguien, no digan que dijimos que era hermana Juana. Hermana Chunga, dice. 16 años, hermano, y no ha aprendido a perdonar. Y encima hay que tenerle cuidado porque lo que escuche lo va a saber medio estelí. ¿Se imaginan una persona en 16 años sin haber sanado, crecido, desarrollado por dentro la esencia de Dios? Qué triste, ¿no? Y usted la va a ver sentada ahí con una gran falda, una Biblia del pedazo del tamaño de un libro de enciclopedia, con una apariencia de santa que usted no se lo va a creer. ¿Me estoy dando a entender? El hijo que se quedó parecía bueno, pero los motivos de su corazón no lo eran. Amén. Y el hijo que se fue, que se enlodó, que se revolcó, que se dañó y entendió a golpes. ¿Usted cree que cuando viene alguien a la iglesia viene porque, ay, se siente Superman? Viene lastimado, viene difamado, ya perdió su matrimonio, sus hijos no lo quieren ver. Tantas cosas, tantas historias que entran por esa puerta. Hermanos míos, ya viene el hijo pródigo. ¿Y sabes qué va a hacer el hijo pródigo, el padre con el hijo pródigo? Lo que dice ahí. Lo va a abrazar. Y lo va a llenar con gozo, con alegría. Hará fiesta en el cielo porque uno se salvó. Uno. ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! ¿Dónde nos tenemos que cuidar? En no ser los hijos que se quedaron. Usted que está aquí, no permita que el enemigo lo confunda. Si va a ser el hijo que se quedó, sea el hijo que se quedó, pero que guardó su corazón para el Señor. Y que cuando venga su hermano por esa puerta diga, allá viene mi hermanito, qué alegre, se recuperó. Y le dé un abrazo y no lo llame ese, llámelo hermanito lindo. Denle un abrazo. Regocíjese, dígale, bienvenido a tu casa. Amén. Este siempre será tu lugar. Y el padre que es bueno dirá, tengo 2 hijos buenos. Porque el otro que se quedó, también se quedó y guardó su corazón. Así que sí, Dios nos ama a todos. Sí, Él ama al interior de nuestro corazón. Pero cuidado con lo que Él ama. Porque Él ama lo bueno, no lo malo. Y si hay algo malo, al igual que el hijo pródigo, te lo va a quitar y te pondrá lo bueno. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos en pie. Gracias, Padre. Hoy pensé que no lo lograría, pero gloria a Dios. A ti que me ves por las redes sociales, me quiero despedir diciéndote, tienes a un Padre bueno, un Padre que jamás se va a apartar de ti y que siempre, siempre, siempre va a estar para ti. Ese Padre que solo en ti espera fiesta, sin importar lo que has hecho. Él te ama, Él te va a recibir. Pero para no malentender esto, te aclaro que te va a transformar, te pasará por fuego
te sacará, te volverá a meter y te volverá a sacar, te romperá y te volverá. Y esa parte te va a doler. No te voy a engañar, pero lo que viene después es mayor de lo que estás viviendo ahora. Recibirás bendición real, una relación que no será movida por condiciones de hombres, sino de lo alto, del cielo. Así que no te sientas mal si si has visto este mensaje hoy y eres uno de ellos dos, o el hijo pródigo, o el hijo que parecía bueno y que tenía intenciones malas en su corazón. Él siempre puede estar en ti. Amén. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Que Dios te bendiga fuertemente y espero que haya edificado tu vida en la palabra del Señor, no la mía. Dios te bendiga. Y para los de la casa, hermanos, el Señor es bueno y misericordioso. Gracias por sintonizarnos en nuestra transmisión en vivo. Te invitamos a que nos acompañes el próximo domingo a la misma hora y en la misma sintonía en nuestras diferentes plataformas de YouTube, TikTok y Facebook. ¡Bendiciones!